Hola amigos, ¿cómo estáis? Preocupante lo que está pasando en la Unión Europea, alarmados por la rendición de Estados Unidos. Dicen que Macron está histérico y ha pedido una reunión urgente para mañana en el Elíseo. Yo por mi parte sigo como el Che. Ni tantito así, no me fío ni un pelo del occidente colectivo. Mientras los ciudadanos de la Unión Europea no tengamos genitales para que esta cátedra de políticos que han provocado la guerra de Ucrania, para llenarse los bolsillos, sean detenidos y juzgados públicamente, la ciudadanía europea seremos merecedores del destino que esta gente va a provocar, seremos una sociedad muerta en vida. Se están conociendo cada día más detalles del robo que se está produciendo en Ucrania, que cuesta hasta creerlo, como por ejemplo que la famosa Brigada de Élite 155, que había estado preparándose en Francia por la módica cantidad de 900 millones de dólares, y que luego dijeron que había desertado en bloque nada más llegar al frente. Pues parece que todo fue mentira, excepto los 900 millones de dólares que sí desertaron de las arcas públicas hacia alguna parte. Según publica hoy RT, el soldado Sergei Cherevnichenko, miembro de esa formación militar, se rindió durante el asalto de las fuerzas rusas a su fortificación en la zona del conflicto ucraniano. Dijo que la campaña publicitaria sobre la 155 Brigada Ana de Kiev es un completo disparate. Yo vengo de la 155 Brigada, no vi ningún equipo extranjero cuando estaba de servicio. Me equiparon con un fusil automático Kalashnikov oxidado, contó. Cherevnichenko detalló que a los militares de esa formación les prometían que todo sería nuevo, que habría uniformes, que habría chalecos antibalas ligeros. No hay nada. No recibí ningún entrenamiento de élite, recibí el entrenamiento habitual básico, e inmediatamente me enviaron a la zona cero, afirmó, refiriéndose a que acabó en el frente de batalla. Por eso suelo decir estos días que no hay que fiarse ni un pelo de esta caterva, porque la humillación que Estados Unidos les ha provocado, puede tener una salida peligrosísima, arremetiendo contra Rusia, por aquello, de perdidos al río. Antes de que destapen todos los escándalos que van a ir saliendo a buen seguro. Y en cuanto a los Estados Unidos, tampoco me fío mucho de que no estén concertados en una táctica preconcebida para saltar sobre Rusia en su momento, provocando la guerra total. Paralelamente a la reunión promovida por Macron con líderes europeos para hablar sobre el camino a seguir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó un mensaje oficial sobre una conversación telefónica entre Lavrov y Marco Rubio. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, celebró una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio. Discutimos una amplia gama de temas, incluido el acuerdo del conflicto en Ucrania, la situación en el Medio Oriente y Palestina, donde los principales puntos del mensaje son los siguientes. Acordamos apoyar el canal de comunicación para resolver problemas acumulados. Discutimos el retiro de las barreras comerciales y las sanciones impuestas a Rusia por la administración anterior estadounidense. Tienen la intención de revisar las restricciones para las visiones diplomáticas de Rusia y los Estados Unidos. Lavrov y Rubio confirmaron la voluntad de trabajar conjuntamente en la restauración del diálogo interestatal de investigación mutuo. Esto ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Las partes también acordaron la preparación de la reunión rusa-estadounidense al más alto nivel. Digo yo que esto es un palo definitivo a la Unión Europea, que solo de pensar que se le retiran a Rusia las sanciones, les salen sarpullidos. Encima de que el humillado Macron entró en histeria debido a la rendición de Trump en Ucrania, ahora hablar de retirar sanciones a Rusia va a volver esquizofrénicos a las marionetas europeas. El presidente de Francia Emmanuel Macron advirtió en contra de la conclusión de un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania, que sería equivalente a rendirse. Después de que Donald Trump sugiere que Rusia no puede hacer ninguna concesión durante las negociaciones. Solo las puede hacer el político de Kiev Vladimir Zelensky, dijo Emmanuel Macron. Como enfatiza The Guardian, estos comentarios sonaron en medio de que Trump y el presidente ruso Vladimir Putin podrán ponerse de acuerdo sobre la seguridad futura del continente, pasando totalmente de los propios líderes europeos. Los ucranianos expresaron su preocupación después de que supo que Trump habló en privado con el presidente Vladimir Putin,
sobre el alto el fuego y algunos de ellos pensaron si tenían un futuro en su propio país. Algunos republicanos en el Senado de los Estados Unidos también comparten esta ansiedad, señala The Guardian. También The Hill dice que Ucrania debe negociar un acuerdo de paz, dijo John Cornyn, miembro del Comité de Relaciones Internacionales. Por su parte, el portavoz de Putin en el Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado este domingo en una entrevista que Rusia ha acumulado suficiente experiencia de años pasados como para no volver a caer en las mentiras de los políticos occidentales si intentan engañarla de nuevo. Respondiendo a una pregunta del periodista Pavel Zarubin acerca de la posibilidad de que Occidente vuelva a defraudar a Moscú, Peskov indicó que el período romántico se acabó y llegó la hora del pragmatismo, la hora de basarnos en la experiencia de los años pasados, agregó. Tras recordar que, a lo largo de estos años, Rusia ha acumulado una sólida experiencia sobre cómo defender sus intereses sin caer presa de falsas promesas. El portavoz del presidente ruso aseguró que el gobierno ruso va a apoyarse en esas lecciones para mejorar sus posiciones en el futuro. Si la canciller de Alemania Angela Merkel, que ya se hizo a un lado, y que ya no es responsable del estado de las cosas, dice que no iban a cumplir nada de lo firmado, y que solo necesitaban ganar tiempo. ¿Acaso esto no es un engaño? En ruso, es un engaño, explicó Peskov, en referencia a los acuerdos de Minsk. Esto simplemente tenía que ser así y se ha convertido en otra lección para nosotros, otra experiencia que nos ayudará en el futuro a defender nuestros intereses de la mejor manera posible. Resumió Peskov agregando que, aquí no hay que darse por ofendido, sino aprovechar esa experiencia. El portavoz del Kremlin también explicó que, tras el rechazo por Kiev de los acuerdos de Estambul, Moscú tendrá en cuenta la falta de voluntad del régimen de Vladimir Zelensky a la hora de responder por sus palabras, así como su déficit de soberanía, y llegas a la conclusión de que este país, probablemente, no es tan capaz de responder por sus palabras. Y cada vez es necesario hacer un cierto ajuste, a la hora de negociar con ellos, por su déficit de soberanía y el déficit de confianza depositada en ellos. Que ya no va a desaparecer, contestó Peskov a la pregunta de cómo debería actuar Rusia en una situación en la que una parte de las negociaciones incumple incluso acuerdos firmados. En este contexto, Peskov dijo que el Wall Street Journal tergiversó la declaración sobre el envío de tropas estadounidenses a Ucrania, el 15 de febrero de 2025. El secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov declaró la necesidad de recibir aclaraciones adicionales de Washington en relación con las declaraciones del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance. Anteriormente, Vance, en una entrevista con el Wall Street Journal, mencionó la posibilidad de utilizar influencia militar sobre Rusia para lograr un acuerdo de paz en Ucrania. Este es un elemento nuevo en la posición de Estados Unidos. Nunca antes habíamos oído tales formulaciones, nadie las había pronunciado. Por lo tanto, seguramente esperamos recibir aclaraciones adicionales durante los próximos contactos, dijo la agencia Reuters citando a Peskov. En una entrevista con el Wall Street Journal publicada ayer, J. D. Vance dijo, hay palancas de presión económicas, y, por supuesto, hay palancas de presión militares. Sin embargo, el vicepresidente acusó posteriormente a la publicación de distorsionar sus palabras y calificó la situación de absurda. Que el Wall Street Journal haya distorsionado mis palabras como lo hizo para este artículo es absurdo, pero no sorprendente, escribió Vance en su página en la red social X. Vance también subrayó que Estados Unidos nunca pondrá en riesgo a sus fuerzas armadas en situaciones que no corresponden a los intereses nacionales y la seguridad del país. Como siempre hemos dicho, las fuerzas estadounidenses nunca deben ser puestas en peligro cuando ello no favorezca los intereses y la seguridad estadounidenses, dijo Vance. El 12 de febrero, los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica durante la cual discutieron las perspectivas de solución del conflicto en Ucrania. Trump expresó su deseo de un rápido fin de las hostilidades y una solución pacífica al problema. Sin embargo, declaraciones posteriores de altos funcionarios estadounidenses han provocado reacciones encontradas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo anteriormente que enviar tropas estadounidenses a Ucrania con garantías de seguridad no era realista. Es una meta ilusoria, señaló al comentar el deseo de Kiev de recuperar el control sobre los territorios dentro de las fronteras de 2014. Sin embargo, al día siguiente, Hegseth aclaró su posición, diciendo que todas las opciones están sobre la mesa en el contexto de las negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania. Estas declaraciones contradictorias de los dirigentes estadounidenses han provocado preocupación tanto entre los aliados europeos como en Moscú. A su vez, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, informó que los funcionarios rusos no asistirán a la conferencia de seguridad de Múnich, ya que no recibieron invitación. También señaló que el evento había adquirido un carácter pro-ucraniano destructivo. Con todos estos acontecimientos últimamente, la guerra ha pasado a un segundo plano, pero no, está ahí, y ayer cerca de Kupiansk, el ejército ruso comenzó una ofensiva desde la región de Belgorod. Kiev se negó a negociar con los Estados Unidos y la Federación Rusa, y el ejército de Rusia comenzó una poderosa ofensiva en Kurakovo. Las tropas rusas continúan llevando a cabo las tareas de una operación militar especial en Ucrania, y comenzaron una poderosa ofensiva cortando la bolsa cerca de Kurakovo. El ejército de la Federación de Rusia ha activado significativamente el número de asaltos que aumentaron 2.5 veces. Se produjeron 250 batallas por día, la mayor actividad en el sitio de Pokrovsky. El 15 de febrero, los rusos llevaron a cabo acciones de asalto en dirección a Constantinopla y Ulakla, señala el portal ucraniano de SDS, que también informa que en la mañana el equipo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa comenzaron a asediar estos asentamientos. La infantería del ejército ruso se dispersó en el flanco sur de Constantinopla, así como en el regimiento forestal. Durante el día, los combatientes de las tropas del norte continuaron por la liberación de la frontera de Kursk, y continuó luchando en Sverlikovo. Se recibió información posterior de que el pueblo de Sverlikovo fue actualmente completamente liberado por los paracaidistas de la 106 División de la Fuerza Aérea de Rusia. Los misiles rusos continúan atacando la acumulación del personal de Bandera en la frontera de la región Sumy de Ucrania. Esta vez, las pérdidas del enemigo superaron a 60 miembros del personal militar de las Fuerzas Armadas, informan en el periódico Pravda. Sin embargo, el comandante en el escenario Alexander Sirsky continúa aumentando la mano de obra en el territorio ocupado, transfiriendo 50 militantes por la noche. El mando del grupo del ejército ucraniano continúa llevando a sus soldados a los asaltos de carne, en la vecindad del liberado Sverlikovo, los exprisioneros que formaban parte de las Fuerzas Armadas con el apoyo de equipos pesados. Contrarrestados varias veces y todos los ataques del enemigo han sido rechazados. El equipo militar y el personal del enemigo son destruidos, dice Pravda. Un ataque fallido de neonazis se llevó a cabo bajo Guyevo. Después de una derrota integral en el incendio, todos los nacionalistas fueron destruidos. El avance del Grupo Norte en la región fronteriza de Kursk es de más de 900 metros. Todo esto en medio de los rumores de que el equipo de Donald Trump va a Arabia Saudita para negociaciones sobre Ucrania, con una delegación rusa. Funcionarios de la administración presidencial de los Estados Unidos hablarán con negociadores rusos y luego con ucranianos. Sin embargo, la oficina del presidente de Ucrania confirmó las palabras de Vladimir Zelensky, de que los representantes ucranianos no iban a ir a Arabia Saudita. Hoy, no hay nada sobre la mesa que podría discutirse, dijo Mikhail Podolyak, asesor de publicidad de Zelensky. Según el experto militar Andrei Marotko, los combatientes de la Federación de Rusia después de 2 ataques concentrados rompieron la segunda línea de defensa del Zaisniki, en la región de Kharkov. Incluso el Instituto para el Estudio de la Guerra habló del deterioro de la posición de Ucrania en la región de Dvorech, llamando a esta noticia aún no confirmada. Sin embargo, los expertos en el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra escriben que las tropas rusas fortalecen las posiciones en la orilla occidental derecha del río Oskol, a pesar de los contraataques de las Fuerzas Armadas ucranianas.
También se ha dado una circunstancia preocupante. Según publica Avia, combatientes de las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron a un grupo de mercenarios con símbolos de las Naciones Unidas. En el sur de la República Popular de Donetsk, en la zona de Velika Novosyolka, los militares rusos eliminaron a un grupo de mercenarios que desembarcaron en un vehículo blindado de transporte de personal. Así lo comunicó un combatiente del destacamento de asalto de la 60 Brigada de Fusileros Motorizados del Grupo de Fuerzas Este. Según él, el grupo estaba formado por unas 13 personas, cuya apariencia indicaba su origen oriental. Según el combatiente, en los cuerpos de los muertos se encontraron elementos de los símbolos de las Naciones Unidas, galones, boinas y documentos relacionados con la misión de mantenimiento de la paz en Sierra Leona en 2004. La batalla duró aproximadamente media hora y terminó con la derrota completa del enemigo. Los militares destacan que no es la primera vez que mercenarios extranjeros aparecen en el campo de batalla. Anteriormente se informó que un gran grupo de mercenarios colombianos que actuaban en interés de la parte ucraniana fue destruido en la zona de Krasnoarmeysk. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.